Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Mártir significa testigo. Mártir es una persona que muere sufriendo torturas por defender una causa o simplemente por pertenecer a ella. Mártir es una persona que es criticada, marginada o incluso perseguida por sus ideas o creencias. Juan 5:35 dice: él era antorcha que ardía y alumbraba. Muchos piensan que ser sal y luz en el mundo es ser simpáticos en el mundo. La vida de Juan nos enseña que eso no es así. Ser luz y sal no es ser simpático en el mundo, sino llevar las buenas nuevas de salvación. Ser luz es declarar a la luz de la palabra de Dios cuál es el pecado de las personas, para que ellas escuchen, reconozcan y se arrepientan. Y esto fue lo que evidentemente le molestaba a Herodes y a Herodías. No era permitido que él esté casado con la esposa de su hermano. Su pecado ahí era adulterio. Herodes reconocía en Juan que era un hombre santo y justo. Y muchos van a reconocer que somos santos y justos. Hasta nos pueden llegar a felicitar. Pero eso no va a cambiar el destino eterno de sus almas si no se arrepienten. Herodes Antipas, que tenía su puesto de tetrarca, no era rey, solamente tenía la cuarta parte de un reino. Aún así, en su soberbia se atreve a ofrecer la mitad de su reino. Seguramente Herodes estaba borracho y ahora se deja seducir por la hija de la esposa de su hermano. Al escuchar el pedido de Salomé, él mira alrededor y solamente decide bajo presión. Juan no tenía compromiso alguno con algún reino terrenal, solamente con el reino de los cielos. Y estaba dispuesto a perder la cabeza por decir la verdad. Evidentemente, el trabajo de Juan el Bautista en preparar el camino para el Señor lo hizo muy bien. Porque cuando Herodes escuchaba de la fama de Jesús, llegó a pensar que era Juan Bautista resucitado. ¿Ven a Jesucristo en nosotros? Y me atrevo a preguntar, ¿ven a un Juan el Bautista en nosotros? Hoy podemos entender que vivir para Cristo inevitablemente nos va a llevar a morir por Cristo. Alguien dijo: es mejor que hoy los pecadores te persigan, te critiquen, te odien por tu fidelidad a Dios, a que te maldigan eternamente por tu infidelidad. ¿Con quién estamos comprometidos? Antes que Juan el Bautista, hubo profetas mártires. Hubo épocas muy oscuras en la historia de la iglesia, donde muchos cristianos fueron martirizados. Hoy en día
En ciertos países están matando a creyentes. Se menciona al menos 4 veces la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién ganó? ¿Herodías? No, porque la palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seguí meditando en el pasaje leído para hacer una aplicación personal. Vos te conocés, vos sabés cómo está tu corazón. Buscá a Dios en oración y cumplí hoy lo que aprendiste de su palabra.